Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, a quienes nos siguen por medio de esta transmisión en nuestra plataforma de Facebook. Estamos en este novenario a Nuestro Señor del Calvario y nos estamos preparando para poder vivir con fe, con esperanza, siempre dando gracias a Dios por la vida que Él nos concede, sobre todo durante estos 2 años que hemos estado sufriendo la pandemia. Le pedimos a nuestro Señor del Calvario que nos haga entender la fe para vivirla en la esperanza y testimoniarla en la caridad. Vamos pues a dar inicio, vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que interceda por nosotros. Se ponen de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, Madre de la Iglesia, ruega a Cristo por nosotros. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacen nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Nuevamente les doy la bienvenida a esta predicación en torno a la Virgen María, su papel dentro de la Iglesia. Y quiero iniciar esta predicación preguntándonos si nosotros, cristianos católicos, somos idólatras al respetar, venerar, amar a la Virgen María. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestra intención al celebrar la fe puesta en la Virgen María? Si contradice esta presencia de la Virgen María la fe puesta en Jesucristo el Señor. Comienzo con estas preguntas que brotan de la teología protestante, porque nos acusan, nos señalan, diciendo que nosotros estamos equivocados. Por eso quiero que miremos todo el plan de nuestro Dios para nosotros. Porque si San Pablo en la carta a los Efesios habla de esta sabiduría divina que le llevó a la creación, a darnos la vida,
a elegirnos para estar con Él, quiere decir que Dios, en su plan de redención, también pensó en que nosotros pudiéramos estar con Él. Es decir, hay una continuidad entre la creación y la redención, porque es el mismo objetivo, el que nosotros podamos estar con Dios. Cuando meditamos los relatos de la creación en el Génesis, ambos dos relatos, el de la tradición sacerdotal y el de la tradición yavista, ponen esta intención de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios crea al ser humano y lo pone en el paraíso porque Dios es la vida. Y el ser humano es la prueba viviente de este amor que se encarna. Pero cuando el ser humano comete pecado, es decir, renuncia a Dios, se aleja de Dios, rechaza a Dios, y éste es expulsado por consecuencia de la vida, claro que entra la muerte. El pecado le abre la puerta a la muerte, porque Dios ya no está en nosotros. Y Dios es vida. Rechazamos la vida y preferimos la muerte. Entonces, si antes teníamos todo, ahora tenemos que trabajar para conseguir el alimento. Si antes nuestro Padre Dios se ocupaba de nuestra vida, ahora nosotros tenemos que aprender a cuidarnos también. Por eso el caos, porque Dios es armonía. Acuérdense, es comunidad trinitaria, es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. En cambio, el demonio trae el caos, el desorden. El demonio provoca una ruptura, nos hace rivalizar. Somos enemigos. Cada uno de nosotros pone de manifiesto a este hombre caído, porque ninguno de nosotros, dice San Pablo, está libre de pecado. Nos hemos asociado al pecado, por lo menos, si no lo hemos consentido de obra, sí, por la indiferencia, por no rechazar a Él, por la injusticia, por no levantar la voz, por permitir que este cáncer vaya creciendo cada vez más. Somos responsables. Pero el amor de Dios va más allá y por eso viene a buscarnos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. La promesa de Dios de librarnos del poder de Satanás a través de la mujer. ¿Cuál mujer? Está hablando precisamente de la Virgen María. La presencia de la Virgen en la historia de la salvación. Ella va a jugar un papel muy importante. Ustedes lo pueden ver en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4.
Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para librarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Era necesario que Dios destinara a una mujer para que Cristo pudiera hacerse presente en nuestra vida. Porque Dios no irrumpe de manera violenta en nuestra historia. Dios sigue el proceso natural donde se va encarnando, asumiendo nuestra naturaleza humana, siguiendo la misma normatividad que nosotros, para que nosotros pudiéramos ver al Dios invisible. No solamente destina a la mujer para poder alejar de nuestra vida al demonio, sino que a través de esta mujer, Dios asume nuestra condición humana. Es importante la presencia de la Virgen María en la historia de nuestra salvación, no como el centro de la misma, sino como pieza clave. No entenderíamos el papel de Jesucristo sin la Virgen Madre, porque ella encarna al hombre inmaculado, al hombre sin mancha, al hombre del paraíso, al hombre que contemplaba a Dios cara a cara. María encierra este misterio del por qué Dios nos dio la vida. María nos hace entender este plan originario de Dios del que hablaba San Atanasio. Pero también María es la mujer de la redención, porque María fue preservada por gracia de nuestro Señor Jesucristo del pecado original. María no cometió pecado, ni conoció al pecado, ni fue concebida en pecado. Joaquín y Ana fueron bendecidos con esta gracia. Todos nosotros nacemos en el pecado. María no. Fue redimida por Cristo, preservada por Cristo con esta gracia. Entonces María se convierte en el modelo del hombre que es salvado por Cristo. Para nosotros, la Virgen María es una invitación que nos habla de que sí se puede vivir el Evangelio. Sí se puede, con la gracia del Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas, porque nosotros solos nos damos cuenta que es imposible, porque como dice San Pablo, conozco el bien, lo quiero, conozco el mal, no lo quiero, pero hago el mal que no quiero y no cumplo con el bien que sí quiero. Eso significa que soy esclavo. Estoy sometido al desorden. Es más fácil pecar. Véanlo. ¿Qué es más fácil, construir o destruir? ¿Qué es más fácil, dar vida o dar muerte? El pecado es de lo más simple y sencillo. Basta con que uno estire la mano para alcanzarlo. En cambio, esforzarse en vivir la gracia es mucho más complicado. No sé si se acuerdan de esos comerciales
cuando era niño pasaban, yo lo veía que anunciaban ya de que aparecía un hombre que fumaba con un cigarrillo y decía tan pequeño y tan difícil de dejar. Porque el pecado es un vicio. Y al ser un vicio se convierte en una necesidad. Lo estamos pidiendo. Caemos. Siempre estamos patinando en lo mismo. Solos no podemos. Pero la gracia del Espíritu Santo que se hace presente hace posible que sí se pueda vivir el Evangelio. Por eso la Virgen María, en nuestra historia de salvación, hace una síntesis entre el plan original de Dios y la redención de Cristo. En las dos vías, nosotros estamos llamados, como la Virgen María, a encarnar a Dios. Vean, la Virgen María no es importante porque haya hecho cosas. Es importante porque ella representa el proyecto de Dios para nosotros. Entonces, ya en el pecado, Dios promete que la Virgen Madre, la mujer, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y San Pablo a los Gálatas nos dice, llegada la plenitud de los tiempos, Cristo vino al mundo naciendo de una mujer para liberarnos de la esclavitud de la ley. En este panorama, nosotros vamos descubriendo esta importancia que tiene la Virgen María en nuestra vida. Pero también los profetas hablan de la importancia de la Virgen María. El profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Pues el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Los mismos profetas anuncian la presencia de la Virgen María en el proceso del nacimiento de Dios. Yo sé que la Biblia puede tener muchas interpretaciones y podemos manipularla de muchas formas. Pero hay un principio según San Jerónimo. La Biblia se explica por la Biblia. Entonces, vemos que del Génesis al Apocalipsis se nos habla de la presencia de la Virgen Madre. Esta presencia que no tiene otra intención que hacernos vivir la salvación. Por eso no está equivocado el hecho de que nosotros podamos darle un papel importante en nuestro culto. Porque, como lo vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el versículo 26,
es el mismo Dios quien va a hablar con la Virgen para sumarla en este proyecto en la libertad. No es una imposición. Cristo la preservó de esta gracia. Dios la fue preparando a lo largo de su vida. Era una doncella del pueblo de Israel. Sus padres Joaquín y Ana la educaron en la fe del pueblo, le transmitieron el amor a Dios, siempre dispuesta a cumplir con la ley de Moisés. Pero ella no sabía, ella no era consciente, aunque Dios ya estaba trabajando. Por eso dice el evangelista San Lucas, al 6º mes, ¿de quién? De Isabel, que estaba encinta. Al 6º mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces ya sabemos que la Virgen María vivía en Nazaret, en la región de Galilea. Por eso Jesús es llamado el Galileo. A una joven desposada con un hombre llamado José. O sea, ya María tenía planes, ya estaba hecho el contrato, ya se iba a casar con José. Isabel está encinta de Juan el Bautista, y en ese proyecto de la salvación, Dios le dice al ángel Gabriel, ve a hablar con María. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Hasta ese momento, la Virgen María descubre que en el plan de Dios ella ha sido elegida, llena de gracia. Antes de concebir a nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María está llena de gracia. No tiene pecado, no conoce la maldad, no sabe de la mentira, no guarda odio en su corazón, no tiene resentimientos ni deseos de venganza. Es la llena de gracia. Y esto marca la diferencia, porque ninguno de nosotros puede decir, yo soy el lleno de gracia. De grasa a lo mejor sí un poquito, pero de gracia nadie. Y sigue el ángel. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. Imagínense que ahorita el Señor del Calvario nos hablara, nos da un infarto. Ella está pensando, ¿y por qué me dice estas palabras? ¿Y quién es este? ¿De dónde ha salido? El ángel le dijo, no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Dios está contigo desde tu concepción. Dios te ha formado en el vientre materno y te ha elegido, te ha dado su gracia, porque quiere que tú seas la madre del Salvador. Concebirás y darás a luz un hijo, al que le pondrás por nombre Jesús. Dios salva. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reinado no tendrá fin. A María se le anuncia que Jesús es el continuador de la promesa mesiánica y que Él cumple con esa promesa. Tanto José, dice el Evangelio de San Mateo, como María
formaban parte de la descendencia del rey David. Entonces, ambos cumplen con la promesa davídica, aunque siempre, como en todo, los que conocen de leyes, pues saben que el derecho está en el padre, que da el estatus a la familia. José, descendiente del rey David, va a Belén, a la ciudad de David, para empadronarse. Pero tanto José como María cumplen con este requisito para que Jesús sea el descendiente del rey David. Él será grande, él gobernará la casa de David. Ahí está la promesa de Isaías, la promesa del Génesis. Y continúa el ángel. Le dice María: ¿cómo será esto, puesto que no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer posible que Jesús se encarne en el vientre de la Virgen María y en el momento del alumbramiento respetar la virginidad de María. Esto es imposible. Ustedes, mamás, saben lo doloroso que es tener un hijo y el daño que les hace la expulsión del bebé. Bueno, dice el ángel, para que no les quede duda del poder de Dios, ahí está Isabel, tu parienta. También ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses la que todos tenían por estéril. Una mujer anciana, estéril, doblemente dañada por la naturaleza, que concibe a un hijo en su vejez, solo puede lograrlo Dios. Es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios vivo, que para Él no hay nada imposible, nada. Pero la teología protestante afirma que María tuvo más hijos. Y le ponen nombre, ¿no? El de los apóstoles, Jacobo, de María Magdalena. No están por esta frase que dice, ¿no son sus hermanos Jacobo? ¿No están sus hermanas entre nosotros? ¿No es el hijo del carpintero? Como dudando del poder de Dios. Ellos que afirman que la salvación viene de Dios, no aceptan el poder de Dios que se manifiesta en este plan, que es la Virgen María como parte de la historia que engendra a Jesús y que le da vida a Jesús. Con esto nosotros podemos sacar una primera conclusión. Es necesaria la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestra fe es imposible sin la gracia del Espíritu Santo. No podemos nosotros ni siquiera arrodillarnos si el Espíritu Santo no nos hace reconocer a Cristo como el Señor. ¿Cómo podemos decirle a Dios Padre si el Espíritu Santo no clama en nosotros? ¿Cómo podemos hacer el bien si el Espíritu Santo
no está en nosotros. La filantropía, que es una cualidad humana de quienes tienen para poder ayudar a los demás, pues no se nos da a todos. Nosotros ni tenemos, apenas íbamos sobreviviendo. Por eso lo que nosotros hacemos es caridad, no filantropía, porque compartimos la vida, damos vida, como lo hace la Virgen María. Por eso su respuesta: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotros necesitamos de la gracia del Espíritu Santo, pero también de este elemento humano, que como lo veíamos el viernes pasado, es depositar nuestra confianza, es saber que no quedaremos defraudados, es decirle al Señor: mi vida está en tus manos. Por eso no me voy a cansar de insistir y de repetir una y otra vez: la fe es experiencia. Tiene este elemento, sí, divino, que viene del Espíritu Santo, como dice San Pablo, pero también humano, porque lo que yo estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo traduzco en vida. Hágase en mí según tu palabra. A veces creemos que la salvación consiste en pasar del mal al bien. Hay un cambio moral que sí es necesario, pero no reduce a eso nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe, dice San Pablo, tiene una intención: que Cristo se forme en nosotros. Es la maternidad divina. Que Cristo se haga presente en mi vida. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Porque encarno a Dios en mi vida. Porque tengo a Dios, entonces sí puedo hacer el bien. Muchos tenemos una fe infantil, porque tenemos miedo al castigo, porque nos vamos a ir al infierno, porque vamos a arder en el fuego eterno. A lo mejor sí, por nuestros pecadotes. Pero Cristo no viene a condenar. Cristo viene a salvar. Cristo es el sumo juez, sí, pero aquí y ahora Cristo es el Salvador. Y la presencia de la Virgen María habla de este amor misericordioso, porque la Virgen María intercede, juega un papel de abogada, de ayuda. Es decir, mira, no puedes, estás en el pecado, ya te di al Espíritu Santo, te resistes, te enojas, pero la Virgen María nos agarra de la mano y dice: pásale, pásale, no pasa nada. Por eso no juega un papel central, que ella fuera la salvadora. Ella en Cristo nos abre las puertas del cielo. Entonces, esta presencia no viene a recriminar nuestros pecados, porque vamos cargando un sinfín de culpas. Yo lo veo y disculpen que cite mucho a mi sobrino, porque él es mi conejillo de Indias, no solamente en filosofía, sino también en teología. Porque yo veo cómo nosotros los adultos descargamos culpas en los niños. Tiene 2 años y le sembramos miedo: no vayas porque ahí está el coco. Nuestros adultos van haciendo que nosotros seamos inseguros.
y nos va cargando de remordimiento por lo que hacemos. Y entonces ya desde pequeños vamos llenando nuestro costalito y eso nos va amargando. Pero Dios no vino a amargarnos. El pecado ciertamente suscita culpas y vergüenzas, pero Cristo viene a liberarnos. Por eso nuestro trabajo de fe es entender, como la Virgen María, lo que Dios quiere hacer con nosotros, no lo que nosotros queremos hacerle a Dios. Fíjense, nos pasa como los deportistas. ¿Por qué no van al gimnasio? Porque no tengo condición. ¿Y entonces el gimnasio para qué es? Cuando tenga condición, entonces ya voy a ir al gimnasio. Es que nunca. Y nosotros cristianos pensamos, cuando sea bueno, entonces ya me acerco a Dios. Cuando deje de pecar, entonces ya le doy una respuesta a Dios. Nunca. Simplemente les digo, somos esclavos. ¿Cuándo un esclavo ha podido pasar de su estatus de esclavo a libre? Cuando el amo lo libera. Si nosotros somos esclavos, necesitamos quien nos libere, pues Cristo. Debemos entender que no se trata de hacer cosas por hacer, sino de ser y vivir lo que Dios realiza en mí. Como la Virgen María, también yo manifiesto la gloria de Dios. A mí me gusta mucho este cántico. En el versículo 47, capítulo 1 de San Lucas. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones. Dios ha hecho grandes maravillas en mí. Ya desde que puso su mirada, desde que me dio la vida, me concedió la fe, me hizo crecer en esta iglesia y hoy me da la oportunidad de poder ser dócil al Espíritu Santo para construir el reino de los cielos. Vean, pero la tentación del pecado siempre está presente. Siempre queremos ocupar el lugar de Dios. ¿Qué les decía? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la fe? Dejar que Dios realice su obra en mí. Pero yo vengo y le pongo condiciones a Dios. Es que yo eso no lo voy a cumplir. ¿Qué? Oír pláticas. Ok, no escuches pláticas. Pero ¿cómo vives tu fe? ¿Cómo conoces tu fe? ¿Conoces a Dios? Sí, porque mi abuelita me decía, Dios te va a castigar si te portas mal. Tenemos muchas fantasías en la cabeza acerca de Dios. Por eso la Virgen María nos pone en el contexto del verdadero Dios por quien se vive. Y nos pone a Dios delante de nosotros para que no tengamos fantasías erróneas en nuestra cabeza, y va purificando nuestra fe. ¿Por qué quitamos a la Virgen María? Porque queremos una fe a modo. Vean, estamos todos iguales y la pedrada es para católicos y protestantes. Vean, qué conveniente es una fe donde yo pueda hacer lo que quiera, vivir en adulterio, violar niños,
abusar de los inocentes, enriquecerme a costa de los pobres. Qué conveniente es una fe donde yo le pago al pastor para hacer lo que yo quiera y promover el... Si ustedes van a Roma, hay una iglesia muy grande protestante allá que tiene la bandera distintiva de la homosexualidad. Ok, está bien, pero ¿por qué los aceptan? Para tener más adeptos, no porque les interesen. Muchos asumen la bandera por cuestión política, por votos, no porque les interesen. Y así estamos. Vamos pagando, vamos gozando de beneficios. Entonces yo te di, hazme una fiesta en el Palacio de Bellas Artes porque yo te di votos, yo pagué tu campaña, que me quemen incienso como el apóstol de Jesucristo. Ok, México, es posible en México, y eso y más, lo estamos viviendo. O sea, nadie puede engañarnos. ¿Por qué es tan conveniente quitar a la Virgen María para no tener a Dios en nuestro corazón? Y entonces sí, justificar mis acciones. Porque repito, siempre queremos ocupar el lugar de Dios. Yo quiero hacer. Yo quiero poner mis condiciones. Yo quiero marcar mi propia ruta. Quiero ser feliz sin Dios. Oye, pero la felicidad es Dios. No me importa, yo voy a llegar a Dios como quiera. Imposible. Segunda conclusión. Dios quiere realizar su obra en mí. Entenderlo. Eso es vivir la fe. Ser hijo de Dios. Cuando entiendo esto, entonces me libero, porque todo lo que hago, lo hago por amor a Dios, que es mi Padre. Hágase en mí según tu palabra. Porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. Su nombre es santo y su misericordia es eterna con aquellos que lo honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y sus descendientes para siempre. Por eso estoy convencido de este proyecto. Vale la pena la renuncia, el sacrificio vocacional, porque instaurar el reino de los cielos nos ayuda a encontrarnos como hermanos y a reconciliarnos para vivir unidos, no acusándonos, sino progresando juntos. Dicen en Estados Unidos que el enemigo de un mexicano es otro mexicano. Qué vergüenza, ¿no? O sea, qué triste. A mí me dio mucho coraje cuando Peña Nieto dijo que el mal era cultural. Digo, pues yo soy mexicano y a lo mejor tengo mis pecados, pero no soy malo, no soy perverso. ¿O ustedes sí? Entonces vean cómo en este contexto nuestras acciones reflejan lo que somos, lo que tenemos, lo que hay en nuestro corazón. Y desgraciadamente en nuestro México, desde tiempos de la conquista, hay enojo, hay frustración, hay deseos de venganza. Queremos exterminar
a los españoles, aunque venimos parte del mestizaje con ellos. Queremos borrar a los indígenas por la herencia que nos dejaron. Estamos inconformes con la vida. Y a eso le agregamos todas las culpas. México no es un país de primer mundo porque no quiere. Nosotros estamos mal porque así lo queremos. No cambiamos las cosas porque no le damos la oportunidad a Dios de realizar su obra en nosotros. Estamos tan acostumbrados a esto. Por eso la Virgen María nos viene a recordar que su presencia en la iglesia es llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo. Vean lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, solían reunirse en el capítulo 1, verso 14. Solían reunirse en común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de éste. Por eso los protestantes dicen que la Virgen María tuvo muchos hijos, pero aquí dice hermanos de Jesús, no de María. La presencia de la Virgen María está en la oración. Sigue intercediendo por nosotros. El hecho de que ella nos haya dado el rosario no es para que nos sintamos como sometidos a la fuerza, porque aquí están las damas y algunos caballeros, y ellas pueden dar testimonio de cómo al principio eran muchos y ahora son poquitos, y de repente se cansan y ya no vienen, porque ¡ay, qué aburrido el rosario! ¡Qué aburrida la iglesia! Porque es una actividad más, pero la oración es poder estar con Dios en la intimidad. Saber que el rosario me pone en contacto con la Virgen María, estar con la Madre de Dios, con mi madre. Y entonces ya no es una actividad más, es un diálogo que brota del corazón. No es el repetir el Padre Nuestro y las 10 Aves Marías. No se trata de eso, porque no seríamos periquitos, sino de que yo entro en comunicación. Yo me acuerdo mucho de mi primer apostolado allá en un pueblo lejos. Entonces un día estaban rezando el rosario, era un pueblo de mayordomías, y estaban rezando el rosario en la sacristía. Y de esas cosas que uno anda así papaloteando y de repente como que algo no me sonó bien. Y escucho que dicen, entra María y sale Jesús. Entra María y sale Jesús. Entra María y... Podemos repetir cosas y frases sin darnos cuenta porque no estamos conscientes a quién le estamos orando. O como le hacen los rezanderos en las funerarias o en los novenarios. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Ya, a mí se me va el aire. Yo mejor me quedo afuera, como en mi pueblo los hombres se quedan afuera a jugar baraja, digo mejor me quedo afuera. Entonces, cuando no le damos el sentido que tiene la presencia de la Virgen María en la oración que nos conecta con Dios, pues todo es aburrido, es pesado, cansa.
Si hasta ver la tele nos aburre, ya le estamos cambiando a hacer otra cosa, a ver qué. Porque somos aburridos, nosotros mismos somos aburridos. Entonces, hermanos y hermanas, la presencia de la Virgen María es para nosotros una invitación a vivir la gracia del Espíritu Santo en nuestra fe católica. Es dejar que Dios haga su obra en nosotros. Y cuando estamos perdidos, el papel de la Virgen María es ser abogada. Perdónalo, Jesús, ya no tienen vino. ¿Y a mí qué? No le hagan caso, hagan lo que Él les diga. Es el papel de la Virgen Madre, interceder por los hijos. ¿Por qué la honramos? Porque Dios nos la entregó en la cruz. Pregúntense, ¿por qué Cristo quiso darnos a la Virgen María en la cruz? ¿Qué es lo que nos estaba dando en la cruz Jesús? La salvación. ¿A quién nos está entregando Jesús en la cruz? Su propia vida. Nos está entregando, nos está confiando el gran tesoro. María, tú me diste la vida, me educaste en la fe, me enseñaste a ser hombre, a vivir como hijo de Dios. Ahora te dejo a estos, ahí está tu hijo, para que hagas lo mismo que hiciste conmigo, para que los lleves a Dios. Por eso debemos preguntarnos, ¿somos idólatras? ¿Estamos pecando? ¿Le estamos faltando a Jesús? Aquel que en la cruz nos dio a su madre como madre nuestra. Yo creo que no. Al contrario, yo creo que cuando le damos el corazón también a la Virgen María, nuestra vida de fe se hace doblemente fácil. Esto es muy simple y sencillo. Ustedes no quieren ser santos porque no quieren, porque el Señor ya nos santificó. Entonces, basta con decir, aquí está el esclavo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. ¿Dudas, comentarios, preguntas, reclamos, quejas, sugerencias? San Juan Bautista no se llevaba con Jesús, no se conocían. San Juan Bautista en su nacimiento después creció en el desierto. Sabían que eran parientes, pero no tuvieron contacto hasta el día del Jordán. Porque la formación de Juan el Bautista fue de un ascético en el desierto, de penitencia. Por eso vestía con piel de camellos y se alimentaba con miel silvestre. No tomaba vino. Por eso decían que estaba endemoniado. Pero en el momento del Jordán entran en contacto. ¿Se acuerdan que hay una pregunta donde Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Porque había estas dudas. Pero Jesús responde, es necesario que tú me bautices y es necesario que veas, los ciegos ven, los cojos andan, se predica el evangelio a los pobres. Sí, ciertamente tuvieron poco contacto y después del Jordán no se volvieron a ver porque Herodes mete a la cárcel a Juan el Bautista y luego le corta la cabeza hasta el cielo. Pero sí, todo mundo sabía de la vida milagrosa de Juan el Bautista.
y también Jesús. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Si se pensara pues sí, en una jerarquía, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, ángeles, arcángeles, santos. La Virgen María, ¿cómo la podríamos ubicar en ese contexto? Bueno, nosotros pensamos así, jerárquicamente, porque así lo vivimos, pero no es así. Dios es uno solo en su Trinidad. Sin embargo, en el orden a la perfección, dice Tomás de Aquino, ciertamente los ángeles están por encima de nosotros. Acuérdense lo que dice el Salmo 8. Nos hiciste poco inferior a los ángeles, pero nos coronaste de gloria y dignidad. Y en este sentido la Virgen María está por encima de toda criatura. Por la gracia de Dios y por el papel que juega en nuestra fe. Pero en orden a la perfección de los seres, pues ciertamente es Dios, los ángeles y el ser humano. Y la Virgen María no deja de ser ser humano. Pero eso en nuestro esquema mental de perfección, pero en cuestión al papel que juega, la Virgen María está por encima de toda criatura. No podemos decir que esté en igualdad de condiciones con Dios, no, tampoco, no es Dios. Es una mujer, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y ocupa un papel muy importante en esta historia de salvación. Pero bueno, es cuestión de pensamiento, de cómo nosotros vamos ordenando las cosas, de cómo le vamos dando el corazón, de cómo vamos viviendo nuestra fe. Porque también pensamos que Jesús está por abajo de Dios Padre o por encima del Espíritu Santo. Esas son herejías. Porque Dios es uno solo. Uno en su substancia, tres en sus personas. Maestra. Buenas noches, Padre. Yo tengo siempre he tenido esta duda. Los que se dicen cristianos, que renuncian o nacen ya en una familia evangélica, protestante, yo digo, por eso le pregunto, ¿son protestantes, son cristianos porque se llaman cristianos? Y yo digo que todos somos cristianos, pero ellos son protestantes, o porque también estoy media confundida, pero cuando una persona se aleja de la Iglesia Católica, ya no venera a la Virgen María, la reconocen como hija, como mamá de Jesús, pero entonces ahí, pues yo quisiera que usted me explicara, y yo creo que muchos tenemos las mismas dudas, acerca de estas sectas. ¿Son sectas? ¿Es iglesia? ¿Están reconocidos? ¿O cómo es, Padre? Miren, el término cristiano se acuñó en Antioquía y se le dio a los primeros discípulos. El término cristiano, precisamente, es porque se anunciaba a Cristo, el Mesías, el ungido. La iglesia nace del pueblo judío y era considerada también pues una secta, es una sección, una separación, sí, una ruptura, pero que Cristo quiso que la iglesia fuera el nuevo pueblo de Dios. Entonces debemos entender que el concepto religión hace referencia a una serie de creencias.
que agrupan a un determinado número de personas. Entonces, una cosa son las religiones naturales, religiones inspiradas, según los estudiosos las van catalogando. Entre nosotros se les llama hermanos separados o protestantes porque es la reacción de Martín Lutero. Se están protestando de algo con lo que no están de acuerdo. Pero toda división, toda separación, pues es mala. O sea, no sé qué término tendríamos que darles, pero ciertamente nos separa más cuando nos distinguimos entre protestantes. A nosotros siempre nos dicen, ustedes son católicos, nunca nos dicen cristianos, porque ellos quieren adueñarse de ese término, pero no, somos cristianos. Católicos porque estamos en todo el mundo. Es una iglesia universal de salvación. Otra vez nos la quieren robar, la iglesia pare de sufrir, ¿no? Porque siempre tienen el mismo lenguaje que nosotros, porque han salido de nosotros. No pueden tener otro lenguaje. Tendrían que cambiar el evangelio. Pero en este sentido, todo aquel que es discípulo de Jesús, todo aquel que sigue a Jesús, es cristiano. ¿Qué nos distingue? La disciplina. Porque Lutero rompe con el Papa. Y Lutero tiene éxito porque justamente estaban surgiendo los estados. En Alemania se estaban separando del imperio de Carlomagno. Estaban surgiendo las iglesias-estado. Y ahí es donde Lutero entra. Cayó de pie, dicen en mi pueblo. Pero yo creo que sí hay ciertos errores en la doctrina que nos distinguen y tendríamos que buscar una nueva ruta de conciliación, ya no en la misma disciplina, porque nosotros nos distinguimos por ser iglesia latina, de rito latino, que seguimos al Papa, pero también está la iglesia católica ortodoxa, de rito oriental, que sigue al Papa, pero tiene otra disciplina. Debemos entender que en la vida no podemos caminar uniformemente, sino que en la diferencia tenemos que construir. Pero sí, ciertamente, una característica es golpear a través de la profesión de fe que hacemos a los santos y a la Virgen María. Sí. Pero verdad que, bueno, yo poco sé de esto, pero no nada más es que se basen en la teoría o en la separación de Martín Lutero, sino que, bueno, es que yo conozco personas que de la noche a la mañana fundan una iglesia, por decir así, ellos así dicen. Sí, es que hay iglesias tradicionales como la de Lutero, los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, los presbiteranos, hay iglesias evangélicas, hoy hay muchas denominaciones, por eso son sectas, se van separando. Eso, entonces son sectas, porque por ejemplo el Sembrador, que está su iglesia ahí, y en la Santísima Trinidad, que así le dicen. Son sectarios, por eso se separan. Pero forman una corriente que es iglesias evangélicas, así se llaman ellas, ¿no? Y forman una sociedad, pero son autónomas, independientes, y se van separando, porque el pecado divide, va fraccionando. Pero hay quienes hasta en una casa se reúnen y ya es una iglesia, Sí, según ellos. Se autodeterminan, Sí, se según ellos. autonominan así, porque también dentro de la iglesia hay un pensamiento sectario. Sí, también cuando no hay comunión y, por ejemplo, ministros, catequistas,
liturgia, y caminan cada quien por su lado y no hay unidad, eso también es separación dentro de la iglesia. Franciscanos, diocesanos, filipenses, eso también es una cultura sectaria. Solo que no rompemos del todo con la comunión porque no nos conviene. Pero en la práctica vamos dividiendo. Eso es lo que hace el pecado. Por eso yo digo, muchas veces el problema está en que no hemos entendido que la fe es dejar que Dios haga en mí su obra. Y el principio San Pablo lo da. Lo que viene del Espíritu Santo provoca unidad. Lo que viene del demonio provoca división. O sea, si yo en mis acciones, si yo convoco a mi familia y entonces ya no dejo que nadie más entre porque me conviene así, es lo que yo les decía, pues es una fe sin Dios. Y ese es el conflicto. O sea, por acá hay una casa que se dice iglesia. Alguna vez vino un maestro que me dijo, yo también soy sacerdote de mi iglesia. Ah, ok, pues, bendito Dios. Cuando gustes venimos, platicamos. O sea, uno tiene que buscar, nuestro trabajo como Iglesia Católica es buscar la unidad. Es lo que hace el Papa Francisco. No la división. Lo que tenemos que cambiar es este pensamiento sectario. Pero hasta en las escuelas, o sea, dense cuenta, en mi grupito de amigos y nadie más, mi pequeño gueto, mi barrio. Por eso el crimen se organiza. Pero aquí el problema, bueno, todo eso es cierto, pero el problema es que ellos hacen a un lado o le han dado la espalda a la Virgen. Porque todas las iglesias protestantes siguen la misma línea. Atacar la fe que en nuestro pueblo mexicano está muy arraigada. Vayan a Europa y no hay este problema de las iglesias evangélicas. Pero aquí en México sí, porque viene de una tradición protestante de Estados Unidos, donde divide y vencerás. Quítale al pueblo mexicano el lábaro patrio, que es la bandera, quítale al pueblo mexicano la fe guadalupana y quítale al pueblo mexicano la familia. ¿Qué queda del pueblo mexicano? Mire usted, padre y hermanos, miren, a mí me comentó una persona del pueblo de Cuautlapan, ya ve que en todos lados hace falta el trabajo, y llegaron unas personas ofreciendo buenos trabajos, pues de albañiles, de trabajo rudo, ¿no? Pero lo primero que tenían que hacer al entrar al lugar ahí donde se tenían que ir a reconocer, a presentar, tenían un tapete con la Virgen, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y tenían que limpiarse los pies ahí para que recibieran el trabajo, ¿sí? Entonces, pues son cosas muy horribles, ¿no? Para los ojos de uno. Sí, o sea, y cuando uno lo sabe, pues se siente, como dice usted, somos guadalupanos. Es una manera de crear apostasía. Es lo que hacía el Imperio Romano con los cristianos cuando decían darle culto a Nerón. No, ¿por qué? Ah, entonces muerte. Ahora lo que hacemos es vender nuestra conciencia. Hoy el Señor Dios dinero nos prostituye a todos. Vendemos nuestra dignidad y esto se mezcla con la fe. ¿Quieres? Pues realiza lo que te estoy diciendo. El problema es nuevamente el por qué vivimos la fe y para qué. ¿Hacia dónde voy a llegar? Si la cosa fuera aquí nada más terrena, pues dices, pues aquí me muero y se acaba todo. Pero ni idea tenemos de lo que significa el lugar del castigo. Ni idea. Aquí dicen, ¿esto es el infierno? No, mi amigo, aquí estás en la gloria. Ni idea tenemos de lo que significa vivir sin la presencia de Dios por la eternidad. Entonces sí, muchas sectas se valen de eso. Como también hay sectas que tienen la imagen de la Virgen en sus templos para que la gente entre y diga, ah, pues sí, es católico. Como también los brujos tienen imágenes para confundirnos.
esto sí es bueno, hasta se persina y dice en el nombre de Dios. No confundirnos. No todo lo que brilla es oro, no todos los espejitos nos convienen. Por eso, aprender a discernir, preguntándonos por qué la Virgen María juega un papel importante en nuestra fe, para no dejarnos engañar, porque si no pasa eso, y es cierto, y otras cosas peores, maestra, otras cosas peores. Sí. Padre, yo había escuchado que la Virgen María está inmersa en la Santísima Trinidad. ¿Hasta eso es cierto? Todos a través del Espíritu Santo somos injertados en este misterio trinitario, por la gracia del Espíritu Santo. Si no, Dios no pudiera, o más bien Dios no quisiera, porque el amor se cierra. Acuérdense que el amor es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo abre la comunidad. Y en este sentido sí, la Virgen María está en el misterio trinitario, pero no como parte del misterio trinitario, como tampoco nosotros, sino porque Dios habita en la Virgen María y habita en nosotros. Por eso es el poder de Dios que en el bautismo nos consagra para ser templos vivos. Sí, las palabras pueden confundirnos y pueden sonar a error, pero el Espíritu Santo eso es lo que hace, injertarnos en la vida divina. Pero como lo que somos, seres humanos. Y que la Virgen María está en el corazón de Dios, sí, o sea, no lo podemos dudar. Por eso es la Madre del Salvador, la Theotokos, la Madre de Dios. Es cierto. Pero repito, la Virgen María no viene a ocupar el lugar central. La Virgen María nos muestra el camino para que Cristo se forme en nosotros. Última pregunta. Perdón, padre, por llegar tarde, pero sí surgió una duda en nuestra formación. ¿Cómo se dice correctamente si nuestra madre está encinta o embarazada? Porque alguien nos decía que ella no tuvo un embarazo como el humano, que era una herejía decir que estaba embarazada y que ella estaba encinta. Entonces prometimos preguntar para llevar esta información. Encinta y en embarazo es lo mismo. Dar a luz, estar grávida, son palabras que hacen referencia al embarazo. Si la Virgen María no hubiera estado embarazada como la naturaleza lo marca en las mujeres, entonces Cristo no hubiera sido verdadero hombre. Parto normal, solo que Cristo respetó la virginidad de la Virgen María. ¿Sí se acuerdan cómo estaban las puertas cerradas en la resurrección por miedo a los judíos? ¿Y cómo se hizo presente Jesús? ¿Cómo se hizo presente Jesús en el lugar del cenáculo donde estaban los discípulos reunidos a puerta cerrada? Bueno, así fue el nacimiento de Jesús. Es que no debemos separar la cuestión divina que está por encima de las leyes de la naturaleza. Por eso es milagro. Pero no quiere decir que viole las leyes de la naturaleza. Una cosa es estar por encima de las leyes y otra cosa es violar las leyes. Si no, Jesús no fuera el Hijo de Dios y no fuera verdadero hombre. Y esa es la herejía del docetismo, la apariencia. Aparentamos. Quizás nuestro lenguaje humano se quede corto, pero el agua es agua y el vino es vino. ¿Sí? Buenas noches, padre.
Así como decimos el Sagrado Corazón de Jesús, el sacramento de la Eucaristía, se le podría decir a la Virgen la Madre Sacramentada de Dios. Como signo, sí, como signo sensible, como una cuestión instituida, no. O sea, sí, el término sacramento también se utiliza para la Iglesia, así lo decía Karl Rahner. El sacramento de la salvación es la Iglesia. Podemos utilizar el término, pero no en la misma dimensión de los 7 sacramentos. ¿Sí? Entonces sí, ciertamente la Virgen María es signo de la presencia de Cristo, es signo sacramentado de salvación, pero no en la misma sintonía o en la misma definición de los 7 sacramentos como signos sensibles instituidos por Cristo que nos confieren la gracia. Porque la gracia es Dios, no la Virgen María. La Virgen María nos lleva la gracia a Cristo Jesús. Pero de alguna manera yo creo que pues esta ya es un problema teológico. Los teólogos tendrían que resolver esta cuestión si la Virgen María pudiera ser considerada como sacramento de la maternidad divina. No, es una buena pregunta, la verdad no tengo una respuesta cierta a eso porque es lenguaje teológico. Pero sé que Karl Rahner utiliza la cuestión sacramental para hablar de la Iglesia. Entonces yo pienso que sí, no sé. Habría que hacer un análisis muy profundo de teología y pues ver que la comisión teológica lo apruebe. Porque recuerden que había en los años 90 como un problema en que si la Virgen María era corredentora, si la Virgen María había colaborado en la redención de Jesucristo. El único redentor es Cristo. O sea, tampoco le podemos dar a la Virgen María atributos que no tiene. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Próximo miércoles los invito, vamos a conocer a Juan de Palafox y Mendoza. ¿Quién fue y por qué nos donó esta hermosa imagen del Señor del Calvario? ¿Y en qué tiempo y cuánto tiempo tiene entre nosotros? Pues se ponen de pie, le damos gracias a Dios cantando a la Virgen María. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ave María Purísima. Muchas gracias a los que están en casa siguiendo esta transmisión. Una bonita noche para todos ustedes. Dios les bendiga mucho.